Nos alegramos en el Señor por esta oportunidad que nos ofrece de poder compartir su palabra. Este es un día para nosotros absorber esas enseñanzas, consejos, instrucciones que nos permiten caminar dentro de ese camino de justicia que Dios ha trazado para nuestras vidas. Este programa, Familia Sana, se produce con el deseo de que los padres, las madres, los hijos, los abuelos y abuelas puedan recibir de Dios esa palabra que necesitan para instruir a sus hijos. De inmediato regresamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra lectura hoy se encuentra en el libro de Proverbios y leemos el capítulo 29, versículo 17, y dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y eso nos lleva a poner en palabras el tema: cuán importante, cuán necesaria es la disciplina, es la corrección para los hijos. Fíjese que esta frase, este versículo empieza con la palabra corrige. Así que vamos a estar analizando lo que esto significa. Sin embargo, quisiera, antes de iniciar el análisis de este versículo, relatar una historia, contar una historia que leí acerca del señor Dobson, el doctor Dobson, que durante muchos años, es psicólogo, muchos años, él estuvo trabajando intensamente en favor de la familia. Y él contaba esta historia acerca de un muchacho de 10 años que se llamaba Roberto. Roberto era un terror. Era esa clase de niños que por su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, se convierte en una especie de huracán, pequeño huracán donde quiera que llega. No era un niño obediente, era un niño muy terco, y su mamá vivía avergonzada continuamente por las cosas que hacía. Por ejemplo, cuando lo llevaban al odontólogo, al pediatra, su pediatra, de antemano, al saber el personal que Roberto iba a llegar, ya todo el mundo entraba en una especie de miedo, porque al llegar derrumbaba los juguetes que encontraba, tomaba el teléfono y lo tiraba, los expedientes los tomaba y los lanzaba por cualquier lugar. El chico no tenía fronteras, y ante todas esas cosas que hacía, su mamá solo movía la cabeza con tristeza, pero no decía nada. Un día el médico, en una de esas citas, se da cuenta que Roberto tiene unas caries, y entonces piensa: pero ¿a quién puedo enviarle a un muchacho como este? Si lo envío a mis amigos, me van a descartar como amigo. Y se acordó que había escuchado de un odontólogo que tenía una gracia especial con los niños, y que los niños terminaban haciendo las cosas que debían hacer. Hizo contactos, puso a la madre en conexión, y entonces llevaron a Roberto ese día a ese odontólogo. Y el diálogo ocurre más o menos de esta manera. Dice que cuando llegó Roberto, el médico le dice de forma muy pausada y amable: siéntate en la silla, por favor. Y Roberto se paró y le dijo: ni en sueños. El doctor le dijo: hijo, te dije que te sentaras en la silla, eso es lo que vas a hacer. E inmediatamente Roberto lo miró por un momento, tomó una posición un poco retadora y le dijo: si haces que me suba al sillón, me quito la ropa. Entonces el médico siguió con su calma y le dijo: bueno, hijo, quítatela. Roberto se quedó un poquito asombrado, pero empezó quitándose la camisa, luego la camiseta, se quitó el pantalón, rápidamente las medias y los zapatos, y volvió a asumir una posición de ¿y ahora qué? Y el médico le dijo: bueno, ya terminaste, siéntate en la silla. Y dijo: es que tú no oíste que si tú me obligas a eso, yo voy a quitarme toda la ropa. Y el médico volvió y le dijo: quítatela, Roberto. El niño se quedó desnudo, y al quedarse desnudo, el médico vuelve y le dice: siéntate en la silla. Y sorpresivamente, Roberto se sentó en la silla y estuvo quieto durante todo el tiempo mientras el médico trabajaba en sus dientes
Y cuando terminó, entonces le dijo, ya puedes levantarte. Entonces Roberto le dijo, dame mi ropa. Y en ese momento recibió tremenda sorpresa porque el doctor le dijo, no hijo, tu ropa se va a quedar aquí hasta mañana, si Dios quiere, tu madre la va a venir a buscar. Buenas tardes, puedes irte. Y en ese momento el niño no sabía qué hacer. En medio de su sorpresa, su confusión y su vergüenza, abre la puerta y estaba llena la recepción. Su madre se asombra al verlo, salen de allí, mientras la gente que estaba ahí empieza a reírse, a hacer comentarios, entra al ascensor y las personas que encontraron ahí también se rieron de aquel muchacho de esa edad desnudo en la calle, hasta que llegó al parqueo donde entró. Al otro día la mamá fue y le dijo al doctor estas palabras, no sé cómo agradecerle lo que usted hizo ayer. Roberto tenía años amenazándome con quitarse la ropa en cualquier lugar público donde yo lo llevaba. Hacía exigencias, quería que yo le comprara, quería hacer lo que quería. Y entonces, es usted la primera persona que pone este límite a este muchacho, y usted no se imagina el impacto bueno que ha traído eso a su vida. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Nos enseña que cuando los padres no ponen límites a sus hijos, van a estar cosechando una mala cizaña. Esa mala cizaña se manifiesta de muchas maneras, como es, por ejemplo, que pierden la autoridad ante ellos, que van a sentir su impotencia cada vez que los corrigen o quieren disciplinarlos. Van a sentir vergüenza ante los demás por la forma en que los hijos se muestran o la forma en que les hablan o la forma en que no obedecen. Van a tener continuamente una sensación de desagrado, de disgusto en sus vidas. Porque cuando los muchachos no son corregidos a tiempo, de manera consistente, este es el resultado de lo que ocurre. Cuando usted y yo vamos al proverbio que leímos, lo vamos a volver a leer para refrescarlo, dice de esta forma, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aquí hay 3 cosas que se mencionan que deben hacer los padres y que van a cosechar los padres. El primer elemento es corrige a tu hijo. Y luego de esa acción que se está diciendo que debe hacerse, es decir, corrígelo, está de forma permanente, está la orden en estado presente, en tiempo presente. Corrígelo, haz esto. Dice que los padres van a tener en el futuro 2 resultados. La primera cosa es, y te dará descanso. Y la segunda, y dará alegría a tu alma. Descanso y alegría. Estas 3 cosas son sumamente importantes. Está diciendo el proverbista, está diciendo Salomón, y cuando los padres corrigen hay unos resultados, hay unos comportamientos visibles que se van a ver en la vida de aquel que ha sido corregido y que ha aceptado la corrección. Pero corregir no es asunto de un día, corregir no es algo aéreo, algo superficial, algo que se hace cuando tengo deseos. La corrección tiene una serie de elementos que vamos a ver ahora, que son las que le dan consistencia a ese proyecto que se tiene, a ese plan que se tiene, porque corregir no es un asunto sin futuro, sin propósito. Corregir tiene objetivos y de eso vamos a hablar. Yo quisiera, mientras tanto, que nos demos cuenta que la palabra corregir, en el Nuevo Testamento se usa esa palabra para indicar que se toma, la persona que corrige toma ciertas acciones con el fin de enseñar, instruir, aconsejar, disciplinar. El corregir implica que hay un
objetivo, que se quiere llegar a un punto y a través de ciertas acciones continuas, entonces ese producto se va a ver. Vamos a hacer una pausa para luego de esa pausa regresar con un análisis más profundo acerca de la corrección. Ya regresamos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Medicina para la familia. Padres, recuerden que antes de corregir, deben enseñar. Todas las veces que ustedes corrigen, están ofreciendo a sus hijos amados un hogar seguro dentro del cual les permiten crecer emocionalmente saludables. Como decíamos hace un rato, corregir, la palabra corregir implica que la persona va a estar trabajando con un propósito que tiene como objetivo principal guiar, dirigir, cambiar un comportamiento que no es correcto o inicialmente enseñar algo para que este comportamiento se mantenga, se produzca. Enseñar, amonestar, corregir y disciplinar son 4 acciones juntas, tienen una secuencia, mantienen un orden. En primer lugar, debe haber una instrucción, debe decírsele al niño, a la niña, cómo se hace, para qué se hace, cuál es la forma. Por eso es tan importante que los padres permanezcan cerca, estén presentes, para que esa corrección sea poco a poco clavada en la mente, como dice en Proverbios, en Eclesiastés, que se mantengan estas cosas, esas enseñanzas como clavos, se mantienen los clavos en la pared, allí insertadas muy dentro de su ser, para que cuando o mientras el niño está creciendo
pueda tener un punto de referencia continuo en su vida. Entonces, la enseñanza es lo primero, se le debe decir y más que nada se le debe modelar. Usted no puede decirle a un niño, no puedes hablar mentira, te corrijo porque lo estás haciendo, y quizás llegar a una disciplina porque el niño lo olvida o lo sigue haciendo, sin que usted sea el maestro. Primero tiene que ver en los padres esta enseñanza y verla de forma continua, que no haya conflicto entre lo que se dice y se practica, que el modelo sea coherente. Y siempre vamos a tener que estar hablando de eso cuando hablamos de familias sanas, porque no se puede tener familias sanas cuando no hay integridad, cuando no hay verdad, cuando no se establece la justicia de forma real dentro de la familia. Cada situación necesaria para que la familia crezca de manera coherente tiene que producirse en el contexto de la enseñanza y del modelo del ejemplo que los padres deben dar. Así que lo primero es la enseñanza. Lo segundo es amonestar, repetir, volver, motivar, tratar de que ese niño, esa niña, esos hijos se mantengan dentro de esa ruta, de ese marco que se les da de referencia, que es dentro de lo que se puede hacer y fuera no se puede hacer. Es decir, el niño tiene que saber que esta es una conducta que debe apropiar y debe manifestar continuamente. Entonces los padres, cuando ven que él se desvía o ella se desvía, tratan de colocarlo de nuevo dentro de esa ruta justa y buena. La amonestación es eso, sirve para eso, para estimular, para confrontar de manera amable, de manera sabia, y el niño lo entienda. Pero la corrección necesita ser colocada dentro de este plano. Ya se enseñó, ya se amonestó, no lo está haciendo bien, su carácter peligra, su vida presente y futura peligran, es necesario detenerlo, es necesario reenfocarlo. Y esa es una de las ideas que tiene esta palabra en su sentido original, que es poner en orden, es volver a recomponer lo que se había dañado, traer al orden lo que se había desordenado, colocar en dirección correcta lo que había perdido la dirección. Entonces el carácter, cuando se desobedece continuamente, cuando un niño hace las cosas que Roberto hacía, esa vida está dañando lo que va a ser su carácter. Hay que reenfocarlo. Ahí está la paciencia de los padres, el amor de los padres, pero también la firmeza. Es necesario que lo sepa. Y en tercer lugar, cuando ya la corrección se ha hecho y el niño no cambia su ruta, se convierte en un niño obstinado, terco, desobediente, rebelde, está luchando por el poder, quiere despojar a los padres de su poder, entonces es necesaria la disciplina. Y esa disciplina va a llevar al niño a conocer que cuando traspasa la frontera de lo que es correcto, de lo que sus padres le piden, cuando ya se va, cuando se desvía, hay unas consecuencias. Y entonces viene esa disciplina que es tan necesaria, y en algún momento hablaremos ya de la disciplina como tal, tan necesaria, y que Dios nos enseña, nos da un principio extraordinario y nos dice que un padre que ame a sus hijos, si lo ama o si los ama, tiene que disciplinar. Dice el Señor, que padre que ama a sus hijos no lo disciplina. Entonces es necesario ya detener, la disciplina es cuando se frena al muchacho con una cuota de esta es la consecuencia. Estás de castigo, no vas a salir, o no vas a tener tal cosa, o se te va a quitar el celular, o se te va a quitar la televisión, porque ya tú has transgredido, has roto lo que se te está enseñando. De esa forma, el niño va tomando
ese carácter va siendo formado. No se deja al niño a su propio deseo, su propia rebeldía, su propia libertad. No, el niño necesita ese consejo, esa pauta, ese freno. Y entonces, para que usted corrija con excelencia, usted tiene que haberle dicho antes qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y qué consecuencias tiene el no hacerlo. Conforme a sus años, conforme a la medida de su comprensión, usted tiene que ir enseñando eso. No comete el error que han cometido muchas personas de corregir cuando ya los hijos están grandes. Ya usted no puede moldear, ya usted no puede hacer lo que era necesario hacer en el transcurso desde pequeños, llevándolos en esa dirección que ayuda, en esa senda de bienestar que va a traer un carácter que usted después va a tener los resultados, y para allá vamos dentro de un ratito. Es frecuente que mientras usted esté enseñando, los niños presenten conductas repetitivas porque por ser pequeños se olviden de lo que usted le dijo, o porque empiezan a probar, quieren saber si repitiendo lo mismo no va a pasar nada y todo el mundo va a estar bien y feliz con ellos. La palabra de Dios dice, y quiero leer Proverbios 13, versículo 24, unas palabras muy interesantes, porque dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, desde temprano quiere decir desde que está pequeñito. Cuando usted ve que está hablando mentiras, corríjalo. Cuando usted ve que levanta su mano para golpear a su papá o a su mamá, corríjalo. Cuando usted ve que está peleando con sus amiguitos, corríjalo. Cuando usted ve que es agresivo con su boca, con sus acciones, irrespetuoso, corríjalo. Desde temprano, fíjese cómo lo dice, es necesario que los padres sepan que amar a los hijos no es dejarlos que ellos hagan lo que quieren, es ser comprensivos, es mostrarles que lo aman o que los aman, pero porque los aman, dice Dios, usted tiene que mostrar esa corrección necesaria que va a traer tanta bendición. Cuando los hijos repiten esas conductas erradas, obstinadas, rebeldes, provocativas, entonces no se olvide de esto. Escuche, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y de esta forma está diciendo que cuando los padres se descuidan, lo que ocurre en el futuro es que habrá vergüenza. El que menosprecia el consejo, el niño que no recibe el consejo porque no se lo dieron o porque los padres fueron muy flexibles o muy inconsistentes, ese niño va a traer vergüenza y él mismo va a sufrir vergüenza porque va a ser un desajustado social, porque va a ser una persona problemática y conflictiva todo el tiempo. Pero el que guarda la corrección, esos muchachos que son ayudados por sus padres a entender el beneficio, la bendición de la obediencia, esos muchachos van a recibir honra. Es el muchacho que en el colegio va a ser admirado por sus maestros, por sus compañeros, que va a crecer y tener influencia en la tierra, va a ser un bien para su sociedad. Así que, volviendo al versículo inicial, dice, los padres que corrigen, corrige a tu hijo y te dará descanso y traerá alegría a tu alma. Hay dos cosas que se cosecharán. Los padres cosecharán alegría, tendrán respiro, tendrán descanso, saben que sembraron bien y van a cosechar. Eso se ve porque es un principio que Dios estableció en la tierra. Lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. A veces los muchachos se dañan, se pierden, se trastornan por una cantidad de situaciones, pero lo que Dios está esperando de papá y de mamá es que ellos siempre siembren bien y que sostengan esa siembra, lo que dicen, con su propio ejemplo. La vida, el testimonio, la evidencia de que usted es íntegro, honesto, que habla la verdad, que es una persona amorosa, todo eso, el ejemplo, es lo que va a darle empuje y va a marcar la vida de sus hijos.
Cuando usted corrija, le doy algunas instrucciones, reitere a sus hijos cuán valiosos son ellos para Dios, porque Dios los creó. Número 2, corrija con amor, corrija con amor. Aunque usted sea firme, aunque tenga que ponerlos en disciplina, corrija con amor. Número 3, no desplace nunca su responsabilidad a los demás. No son los demás los que tienen que cuidar, instruir, corregir a sus hijos, es usted. Recuérdeles por qué deben obedecer y cuáles son las consecuencias. Nunca deje de decirle eso, nunca deje de decirlo. Si te portas bien vas a tener paz, te va a ir bien, pero si no lo haces vas a tener consecuencias. Y por último, adviértales cuáles son las consecuencias. Busque los ejemplos diarios, póngales ejemplos para que ellos se den cuenta que es real, que hay una cosecha mala para sus vidas cuando ellos no hacen lo que es correcto, lo que debe ser. Cuando usted corrija, recuerde siempre que usted está sembrando, que esa labor de siembra, aunque cuesta muchas veces lágrimas, muchas veces dolor, muchas veces cansancio, agotamiento, esa labor, cuando se hace correctamente, Dios la bendice y usted debe estar consciente de que ese trabajo va a traerle descanso y alegría a su alma. Dios lo bendiga.